Máster Fidel Márquez, un experto en economía, un académico, alguien que en su momento fue parte de la CENESID. Le damos la bienvenida y también pues comentar que es amigo de esta casa. ¿Cómo estás, Fidel? Buenos días. Estimado Enrique San Martín, de la CNC nunca he sido miembro, del Consejo de Educación Superior, Oh, perdón, rectifico, y sigo siendo rectifico. sigo siendo miembro del Consejo Gracias, todavía. gracias. Entonces me pasaron mal el dato. Pensé que estabas en Sí. CENESID. No, pero yo sé que también has hecho aportes a esta institución. Y bueno, el presidente de la República, Fidel, presenta ya el presupuesto, 35 mil millones Ujú. aproximadamente, ¿no? Entiendo que la Asamblea Nacional tendrá que analizarlo vendrá un plazo de 30 días. Así es. Pero te digo, es un sabor agridulce, tomando en cuenta que para financiar ese presupuesto hubo que recurrir a los tradicionales impuestos. Ya te digo tradicionales porque siempre que hay este tipo de desfases, inmediatamente aparecen los impuestos. Tal parece que en el Ecuador, y eres una persona que conoces perfectamente la realidad nacional, los términos de competitividad, de productividad, simplemente aparecen en campaña presidencial, en momento de elecciones, y de ahí en adelante volvemos a la misma receta de siempre, Fidel. Es más, algunos señalan que lo que buscan, si bien es cierto, es para financiar este conflicto armado interno, también cumplir con los acreedores internacionales. No digo que tampoco vayamos a caer en default, pero al menos, chica, denos un incentivo, no los que ya están contemplados en la reforma tributaria, pero incentivos más grandes. Mira, hoy por ejemplo, y antes de darte el paso, Fidel, escuchaba a Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, indignada por la presencia de esta ley de violencia y acoso laboral. Y te digo, estoy de acuerdo con ella, porque, y no con esto voy a defender tampoco a los empresarios, por favor, de ninguna manera, pero es tan delgada esta línea que se está planteando, y además de eso toca el otro tema de cuándo el ecuatoriano como trabajador se convertirá en productivos, que es lo que buscamos, y no solamente dependiente del sector privado. Te escucho, Fidel, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días, Enrique. Hay varias cosas y tocaste cosas importantísimas, ¿no? Vamos a tener este año un presupuesto, o al menos en la proforma, para hablar con propiedad, ¿no? Ok. Porque todavía no es presupuesto. Ujú. Hasta que no esté aprobada por la Asamblea, no vamos a tener presupuesto como tal de 35.536 millones de dólares. Ese es el exacto. Ese es el exacto. Y hay varias cosas que son importantes a mi modo de ver. Ya. Se ha planteado que va a estarse financiando 1.300 millones con la subida del IVA al 15%. Ujú. Es decir, que va a tener el Estado un ingreso adicional al que tenía anteriormente por concepto de esta subida del IVA. Pero esta subida del IVA tenemos que analizarla en sus dos etapas o Ya. sus dos planos de análisis. Ok. Hay un primer plano de análisis que es complacemos a los organismos multilaterales de Ujú. crédito que hace años, pero años, nos están pidiendo que exista una subida en el IVA y que por tanto eso es una de las medidas que constantemente los organismos multilaterales de crédito, fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional, nos ha venido pidiendo como país. Ujú. Eso es bueno en el sentido de que pudiera abrir puertas para que existieran otros desembolsos por parte de los organismos multilaterales que van a depender de las negociaciones que se hagan no solamente con los organismos multilaterales de crédito, sino con nuestro principal socio comercial y ahora político, que son los Estados Unidos. Ujú. Porque recordemos que Estados Unidos es el principal aportante,
y en el Fondo Monetario, mientras más usted aporte, más votos tiene, Así es. para que la gente pueda entender. Entonces, ahí pudiéramos tener para que pudiera darse desembolsos o créditos, que en definitiva es más deuda, ¿no? Y recordemos también que el problema es que tenemos un servicio de deuda muy elevado. Ujú, ujú. Y ese es otro de los serios problemas que tiene la economía nacional. Entonces, también por ahí se abre la posibilidad de que se hagan reestructuraciones, o se abran las puertas para negociaciones de reestructuraciones para la deuda que permita bajar la presión de pagos que tiene el fisco ecuatoriano o el gobierno ecuatoriano con los distintos acreedores internacionales. Entonces, eso es un elemento importante. Ya. Pero está la otra parte de la economía, esa es la economía del fisco que yo le llamo. Así es. Ujú. Es cuánto le entra al gobierno, cuánto gasta y cómo hace uso de esos gastos. Que voy después a retomar esto en cuanto a gastos de salud y educación, porque se está hablando Importante. mucho del gasto para la defensa, para la seguridad. Y, y bueno, ya que estamos acá, vamos de una No, con dale, esto. dale de una. Salud y educación, que es importante. Salud y educación. Hay un incremento en cuanto a, a dinero como tal, es Ujú. decir, hay un incremento monetario en el gasto que se va a tener en salud y educación. Pero recordemos que por constitución, en uno de los artículos del 200 y pico, si la memoria Así no me es, sí. falla, Sí, así es. que habla de un 4% para Ujú. salud y un 6% para educación. Así es. Bueno, el desembolso o la propuesta para presupuesto en educación y salud en este año, a pesar del incremento que se Ujú. está dando, estamos hablando del 2.5-2.8%. No llega al 4 y al 6%, El mínimo. de lo que se debe destinar del Claro. presupuesto para salud y Así educación. es. Va a la mitad. Más o menos. Sí, más o menos estamos en la mitad del camino. Así es. Ahora, Si sumáramos los dos, ¿no? claro, al menos, ¿no? Al menos. Sí, pero y esto es un problema, porque si queremos enfrentar los problemas de seguridad, ¿por dónde tenemos que empezar? Con que las personas tengan posibilidades a través de la educación de movilidad social, Claro. que debe ser el camino adecuado para el desarrollo. Ujú. No por gusto, recordemos que los problemas de salud y educación están dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable de las Claro. Naciones Unidas, los 17. Ujú. Ujú. Educación, recuerdo siempre que es el número 4, cuando para mí debió haber sido el 1, El número uno, claro. No, y lo que es dices el que tú. nos permite estas cosas. Y salud, que permite que la gente tenga una vida sana y por tanto no tenga tanta presión para poder enfrentar todas las situaciones que se tienen. Entonces, ahí tenemos ya otra situación interesante, ¿no? Ujú. Que es el gasto de salud y educación. ¿Qué va a pasar con, por qué no más incrementos para salud y educación? Claro, claro. Ahora, Fidel, vamos a ir al tema riesgo país y de la mano tiene que ir concatenado lo que estamos analizando. Sí, Baja el riesgo país, menos 1.500 puntos, me corrige si me equivoco, 1.500 puntos. Bueno, tú sí, tienes siempre por ahí anda. cifras exactas. Ok, bueno, ya. Está bien ser cumplidor con los organismos multilaterales, bien señalaste tú hace un momento, sí. Si adquirimos una responsabilidad, hay que honrar esa deuda. Pero a mí me gustaría también que así como están exigiéndonos o pidiéndonos un sacrificio con este IVA, que va del 13 al 15%, no sé cuál sea tu criterio, por eso te lo formulo, pienso que tenía que haber sido progresivo, pero de un momento a otro, en el mes de, a ver, en el marzo, abril, entiendo, entra en vigencia este 15%, Fidel, lo vamos a sentir. Sí, a ver, esa es la otra parte el otro punto, A el ver, otro dale, análisis que faltaba. dale. A ver, ¿qué ocurre? Evidentemente no es para todos los productos y que Ok, va a comenzar el 1 de abril. ya.
Por tanto, ojo a todos aquellos que se den de vivo y empiecen a subir desde ahora, ¿no? Sí, así es. La parte especulativa. Y aquí es donde quiero también que los controles de precios, pues que por parte de los gobiernos seccionales funcionen Sí, adecuadamente. señor, así es. Ahí hay intendencias, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos también que acá esa subida va a traer y va a alar los precios, no solamente de los que lleven IVA, porque por un problema de funcionamiento de mercado y percepción se nos van a disparar Ujú, muchos precios, ujú. porque indirectamente o directamente van a impactar en, digamos, los almuerzos van a subir. Desde luego. Sí, y ve un ejemplo que pone Fidel, porque eso es del día a día. Las personas que Sí, tienen, y que tienen obviamente la ventaja de comer en su casa, Dios los bendiga. Pero hay quienes que tienen que comer afuera, y ellos van a sentir, y me alegro que coincidamos, ellos van a sentir este incremento, Fidel. transporte, si suben los combustibles, va a impactar. También, así es. Entonces, todo esto son cadenas que inicialmente viene un impacto fuerte en los primeros 3 meses. Ya. Y eso de 3 meses a 6 meses viene ese impacto, después se estabilizan los precios. Ujú. Pero para que la gente esté consciente de cómo funciona la economía. Claro, claro que No es sí. que vamos a ser selectivos, no. No. Porque aquí hay ese tipo de análisis. Uno dice, linealmente no debe subir el arroz, no debe subir el Ujú. azúcar, no debe subir la carne, no debe subir el huevo. Un momentito. ¿Y las cajas dónde están? Claro. Los empaques. Y el transporte, Indirectamente entra la obvio, parte logística. lógico, es parte de la cadena logística. Bueno, como te reitero, Del elemento de especulación que siempre va a estar presente. también presente, sí, señor. Y si a eso sumamos que entonces pueden haber grupos de presión política Oh, que pueden manifestarse en contra y pueden provocar hasta manifestaciones. ujú, Hay que ver hasta dónde nos dura el estado de excepción que tenemos, porque se habla de un mes más, pero un mes más es marzo sí, y esto comienza en abril. ujú, Ahí se van a poder hacer manifestaciones después. claro, claro. Y eso va a influir también en todo este proceso, además de que estamos en un año electoral y subida de precios es negativo para los políticos, subida de impuestos es negativo para los políticos. Y entonces con los grupos de presión política, y esto es Ujú, parte del riesgo país, van a empezar a influir y van a tratar de buscar cuál es la mejor cara que puedo ponerme en la tarima política eh, como yo siempre pongo de ejemplo en mis clases, no ya, van a estar como pescado en tarima con los ojos y la boca abierta esperando a ver qué pasa, no, ellos van a estar como vendedor de tarima gritando esto está mal, claro, mira así cómo es. los tienen, denme el voto a mí. Ujú, Así de sencillo para que la gente pueda entender el escenario en que se nos puede estar formando esto. Este es el efecto perverso de la medida, que si bien esa medida va a influir en que podamos hacer negociaciones, que tengamos posibilidades de que vengan nuevos recursos, el riesgo país en 1.500 no es atractivo para que venga inversión ujú, extranjera directa. Y con esta reforma es un problema coyuntural que se está resolviendo de recursos para combatir los problemas de inseguridad y darle los recursos que se necesitan la parte de seguridad en el país. Eso lo tenemos que tener claro. ujú. Pero también se debe a que nosotros tenemos un problema estructural que se viene arrastrando desde la época en que se eliminaron los fondos de reserva para contingencia. Y es verdad también, claro. Sí, señor. Y todo eso hay que ponerlo sobre la mesa para saber cuáles son las causas originarias de estos problemas. Y que no hemos cambiado nuestras estructuras. Ujú. Y en cuanto que ya se nos está acabando el tiempo por No, el dale, tenemos espacio, unos 10 minutos. O tienes que dar clase. tengo que atrás. Ok, Tú sabes cuál. No, tengo una reunión a las 8:30, nada más ok, tengo que ok, salir ok. corriendo.
Acuérdate que estoy por las alturas de No, Quito. yo sé que sigues allá. Si no, si hubieras venido Sí, no, acá, no hubiéramos tomado un café. Sí, yo sé que sigues sí, allá. sí, Enrique, hay otra cosa, por ejemplo, yo creo que las estructuras productivas que tenemos en el país, Ya. las estructuras laborales que tenemos en el país que son poco eficientes, Sí, y, desafortunadamente. y yo realmente en broma Ujú. he dicho, entonces yo mi puesto laboral viene de 8:30 de la mañana que empiezo a trabajar hasta las 5 de la tarde. Después de eso no cuenten conmigo para Ujú. ninguna actividad. Sí, claro. ¿Qué va a pasar? Y además porque hay trabajos y trabajos. Significa que en el mundo de hoy, donde tenemos que estar las empresas y las organizaciones trabajando con el mundo entero, ¿quién va a interactuar en la economía digital que Ujú. está en la nube, no está aquí en el Ecuador con esos tiempos? Sí, Son cosas que yo creo que no se analizaron adecuadamente, que pueden ser muy bien de derechos y todas esas cuestiones, claro. pero las leyes no pueden estar por encima de las necesidades de productividad y de las necesidades que se tenga por parte del funcionamiento de la sociedad. En otras Ujú. palabras, las leyes no pueden estar por encima de los hombres No, definitivamente, y Fidel. el desarrollo humano. Definitivamente. Eres una persona suspicaz y ya lo acabas de adelantar, sí, en este año electoral, quien vaya a la tarima, pues enfilará todos los cañones contra los impuestos y ellos un poco más tendrán la varita que va a solucionar los temas mágicos. Y no es así. Sí. O sea, tampoco No, no, ya te digo, Fidel, ya para concluir, ¿crees tú que de pronto un incremento al 13 y no al 15 hubiera sido menos impactante? a ver, yo creo que esto hubiera sido menos impactante si hubiera sido progresivo. También hay que ver las necesidades que tiene el fisco, ¿no? Sí, eso es Entonces, otra, yo me claro. pongo en las dos cosas. Y por supuesto también las presiones que existieron para que se subiera de 1 al 15 o la política de, bueno, que el dolor sea uno solo, Ujú. que no es una ley Correcto. económica, pero que funciona. Sí, de acuerdo contigo. Este, Sí, mira que te cuento son solamente cuestiones para... de percepción. Sí, 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 correcto. Oye, te quiere saludar un amigo, el abogado Ramiro Cepeda. Te comento que está de salida, Fidel. Solo quería, me dice, cuando llegue Ramiro, ponme lo que quiero saludar. ¿Qué fue, Oh, Fidel? por ¿Cómo te supuesto. va? Y a ver, ¿qué me vas a preguntar? Porque tú saludas y preguntas de una. No, 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 la verdad es que solo quería saludarte. Me gustó aquella teoría de No, que oye, un solo dolor es sí. así. Eso se puede traducir en otro argot de algo que no puedo repetir No, ay, nomás. muy temprano. Ramiro, yo soy una persona seria. Claro, usted no se ríe cuando come. Y tú Siempre lo un gusto. sabes bien, Ramiro, porque tú eres uno de los que siempre está diciendo la percepción en los Sí, análisis. mira, Fidel, yo creo que el gobierno lo ha hecho bien, que ha sacado Sí, adelante las cosas que ha querido sacar y que las va a seguir sacando porque veo la capacidad de negociación sin líneas rojas mentales. Hay líneas rojas en verdad, pero no hay líneas rojas mentales que son las que impiden muchas veces llegar a acuerdos. Y yo creo que está el ambiente propicio para la focalización de los subsidios y replantear la economía de una manera coherente, porque lo que hoy tenemos como ingresos en base a tributos es lo que hay, pero no es lo coherente que se debe de hacer. Entonces, yo creo que este proceso electoral, el presidente Noboa las tiene de ganar por todo lo que ha hecho, ¿ya? Pero necesitará en algún momento una focalización seria. Ya es el momento de hacerla para equilibrar la economía de una manera
equitativa, no justa, equitativa, que no termina siendo lo mismo, y Claro. así equilibrar los ingresos. Pero la pregunta que siempre hago, todavía en el aparato estatal hay mucha adiposidad. ¿Qué tanto cuesta suprimir esta adiposidad del presupuesto general del Estado, que con las preasignaciones y las obligaciones que tienen que ser incrementadas año a año casi lo vuelven como una bola de nieve imparable de terminar? Ramiro, yo te voy a dar la vuelta al comentario tuyo y a la pregunta. Y yo no quiero hablar de adiposidad, sino de un Estado poco eficiente. Porque no es el tamaño del Estado lo que nos importa. Y acuérdate que es necesario siempre que entremos a analizar nosotros que la no eficiencia por parte del aparato estatal burocrático lo hace adiposo. Entonces, donde tenemos que atacar no es decir sobran tantos burócratas, no. Vamos a hacer un análisis de eficiencia del aparato y de cumplimiento de las funciones que tiene que tener cada organismo y cada institución y ver en cuánto se dedican a hacer lo mismo, y por tanto ahí habría que entrar a buscar un proceso de análisis de eficiencia y a partir de los análisis de eficiencia hacer las presupuestaciones. Algo que siempre hemos dicho y que es necesario. Deberíamos nosotros ir después de un análisis de eficiencia, a presupuestación cero, base cero. Lo que vengo sosteniendo, lo que nuestro común amigo Pablo Concha me lo dijo hace más de ya 25 años, presupuesto base cero, que es lo que hay que dar para que en este país las preasignaciones no jueguen, no nos condenen, y dar el dinero en base a la eficiencia de cada organismo. Y ahí vamos a determinar si hay donde sobra alguna institución que es lo adiposo y darle corte. E ir a la digitalización de los temas. Por supuesto. No, es que tenemos que ir al gobierno digital. Tenemos 20 años de atraso en cuanto a funcionamiento gubernamental en este país. Vea usted, Javier Segarra te quiere saludar, que le damos la bienvenida, y aprovechando que está nuestro ex compañero aquí de panel, Fidel Martes, que está el martes. Hola doctor, ¿cómo le va? Buenos días. El elegante de las cámaras, ¿cómo está usted? Bien, mi doctor, ¿cómo anda? La verdad que lo venía escuchando y es preocupante toda esta situación, pero yo siempre, y a veces he hecho las inquietudes necesarias cuando la gente dice, bueno, seguimos en un país con la moneda dólar, pero seguimos hablando de déficit fiscal, de deuda externa, seguimos hablando que es necesario subir impuestos, etcétera, etcétera. Este país, con la dolarización, no cambió en nada, en definitiva. Sí, cambiamos en algo. ¿En qué? En que la emisión inorgánica se restringió enormemente. Okay. Eso es en que tuvimos un escudo para las crisis externas. Okay. También es cierto. Pero había un elemento que se olvidaron, y es que conjuntamente con todo esto había que bajar el riesgo país, que no se logró bajar nunca, entre otras cosas porque nosotros seguimos teniendo una estructura productiva financiera en muchos casos oligopólica, con alto poder de mercado, y si tú analizas nuestras tasas de interés, no han bajado y no pueden bajar, y además de las restricciones que se dieron a la entrada de divisas en un momento dado, la eliminación de los fondos de reserva para contingencias que se dio en otro momento, son las que crearon el caldo de cultivo para una estructura que, si bien la dolarización nos ha puesto como un escudo, no cambiamos la forma de hacer política fiscal en el país. Y además seguimos pensando que la política fiscal tenía que venir por el lado de incrementar ingresos al Estado vía impuestos, y no a través de una política mixta donde se dieran los ingresos a partir de nuestras relaciones con el exterior, y en función de eso traer dinero fresco al país. No podemos nosotros seguir pensando que los vecinos traen 5.000, 7.000, 10.000 millones de dólares en inversión extranjera directa y nosotros menos de 1.000.
seguimos pensando, Algo estamos haciendo mal. claro, seguimos pensando que es el pueblo el que paga finalmente el exceso del gasto en el Estado. Sí, y lo otro, Ajá. que seguimos pensando que, que hay que salvar al fisco y no que hay que salvar al Ecuador. Ujú. Mientras no cambiemos nuestras estructuras mentales y no cambiemos y vayamos a un cambio socioinstitucional de las estructuras gubernamentales para ir a un gobierno digital, como había dicho anteriormente, y a crearle las oportunidades de atracción de inversión extranjera, y además en pensar que nuestro desarrollo tiene que venir por el lado de la agricultura orgánica, por un lado, y por otro, por convertirnos en un núcleo logístico internacional con el desarrollo de Pozorra y sus alrededores y los viales adecuados en el país, no vamos a cambiar nuestras estructuras productivas. Es increíble cómo la economía del país, por todos los gobiernos, ha sido mal administrada, porque cuando hemos tenido riqueza se la han fargado y cuando no la tenemos es el pueblo el que finalmente termina pagando todo. Sí, no nos queda más que hacer dieta. A eso hay que decirle al Estado ecuatoriano, que haga dieta. En fin, doctor. Que haga dieta. Sí. Ese es el símil es que no solo la dieta la haga el pueblo, sino que también la dieta la haga el gobierno. Sin duda, es un Estado obeso. De mi parte, doctor Márquez, muchas gracias. Ramiro. No, también. agradecerte, Fidel, siempre un gusto saludarte y se te extraña Igualmente, por Guayaquil. poderlo ver así sea a la distancia. Voy a pedir vacaciones nada más para ir a ver ustedes. Muy bien. 2 días ahí. Será un gusto, ya le voy a decir que le den las vacaciones, que tengas un buen día. Un abrazo. Chao, Fidel. Ahora sí, el Chao. saludo formal a Javier, ¿cómo va Javier? ¿Qué tal? Mi querido amigo, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Javier? Ay, preocupado por una serie de situaciones, pero aquí Me estamos. imagino, hermano. Al pie del